El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, salimos un poco de la dinámica que llevamos durante estos pocos días de la 10ª semana del tiempo ordinario para, digamos, centrar nuestra mirada en este personaje que ya de alguna manera ha aparecido muy cercano a nosotros por el hecho de haber meditado durante todo el tiempo de Pascua el libro de los Hechos de los Apóstoles y sobre todo la meditación de los viajes apostólicos de Pablo, ¿de acuerdo? Que es San Bernabé. Entonces dejamos la lectura de la segunda de Corintios, que es la que venimos leyendo de manera continuada, para hacer una lectura propia del libro de los Hechos donde aparece la figura de Bernabé, ¿de acuerdo? Y ya el Evangelio sí lo hacemos en continuidad al discurso de la montaña que venimos escuchando del capítulo 5 en adelante del Evangelio de San Mateo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, pues la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, nos recuerda que hay un momento en el que, como consecuencia de la persecución que se libra, ¿no?, en Jerusalén, por aquellos que seguían la nueva doctrina, por aquellos que abrazaban su corazón, en su corazón a Cristo, ¿no?, pues de alguna manera, ¿no?, pues se da como una especie de difusión, ¿no?, de la realidad del Evangelio a los judíos de la diáspora y en concreto de alguna manera se da una fuerte presencia, ¿no?, de muchos creyentes en un lugar que es en Antioquía de Siria, ¿de acuerdo? Un país extranjero. Esta ciudad no pertenece al territorio de Israel, pero empezó a surgir allí, pues evidentemente, ¿no?, como un desarrollo, ¿no?, de vida cristiana en sí misma, ¿no? Los cristianos en Jerusalén, al darse cuenta que en Antioquía, ¿no?, pues había crecido mucho los creyentes en Cristo, toman la decisión de enviar a un legado suyo, a un hombre que se describe hoy como un hombre lleno de Espíritu Santo y de fe, un hombre bueno, un hombre justo, que es Bernabé, que es el que llega a la iglesia de Antioquía de Siria para ver cómo está el tinglao, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando allí? Nos deja claro esto, que desde el principio se tiene, ¿no?, muy en cuenta la opinión de los apóstoles, ¿no?, ¿de acuerdo?, en el desarrollo y en la evolución de la vida de la iglesia primitiva, porque la iglesia siempre va a tener una connotación de institucionalidad, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que de algún modo la iglesia no va por libre, y que los cristianos no van creyendo lo que se les, ¿no?, sino que de algún modo van ligados a la fe y el testimonio que han recibido de los apóstoles, ¿de acuerdo? ¿Y dónde se está germinando esta semilla, ¿no?, de doctrina? ¿Dónde se está dando? En Jerusalén. Pero se está de alguna manera pues irradiando a través, ¿no?, pues de los que van saliendo de Jerusalén y van transmitiendo y comunicando esto en esas ciudades donde existían judíos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien. Bernabé es el elegido para llevar a cabo el cumplimiento de esta misión, ¿de acuerdo? Y pues él llega allí y se da cuenta de lo que hay y toma la decisión de irse hasta Tarso para traerse a Saulo, para que de esa manera, ¿no?, dentro de lo que se está viviendo en esta ciudad, que es una ciudad extranjera, al menos el soporte y el conocimiento que tenía Pablo de las tradiciones judías permitiera en algún momento consolidar un mensaje que era fundamental, y es que el cumplimiento de las promesas relativas a la venida del Mesías, Rey y Salvador, se cumplían en Jesucristo. Y nadie mejor que Pablo, ¿no?, en ese momento, que era un gran conocedor de la ley, para poder apoyar la predicación de lo que en ese momento de alguna manera hacía parte
pues de la experiencia de la vida cristiana en Antioquía de Siria, ¿de acuerdo? Entonces aparecen allí pues un montón de grandes oradores y maestros, que es cuando en algún momento, pues al darse cuenta que está, digamos, en ebullición de algún modo, ¿no?, el crecimiento de la Iglesia, estando un día en oración, en ayuno, pues toman la decisión, ¿no? El Espíritu Santo les indica que Pablo y Bernabé tienen que emprender un camino para que todos los judíos que están en el extranjero puedan recibir y acoger esta noticia, ¿de acuerdo? Entonces empieza de algún modo ese periplo apostólico, y el primer viaje apostólico de Pablo, que va a estar acompañado de Bernabé, ¿de acuerdo? Que van a pasar por Chipre, van a llegar a Asia Menor. Bueno, Bernabé era de Chipre, se ha dicho, pues era su territorio. Pasan luego a Asia Menor, y allí pues se da, ¿no?, todo lo que de alguna manera, ¿no?, nosotros hemos profundizado, ¿no?, durante el tiempo de Pascua en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Primer viaje apostólico de Pablo, dirigido a las sinagogas de la diáspora, ¿no?, y cómo en la sinagoga los judíos se cerraban, ¿no?, se cerraban a esta noticia, y cómo los gentiles abrazaban la fe y recibían el Espíritu Santo. Fruto de todo este esfuerzo apostólico, cuando toman el viaje de regreso hasta Jerusalén, pues tienen, bueno, primero Antioquía de Siria, evidentemente, que es de donde han salido, y luego cuando se enteran los judíos de Jerusalén que los gentiles están de algún modo abrazando la fe y están recibiendo el Espíritu Santo, tienen que ir los dos a Jerusalén para dar ese testimonio de lo que ellos han vivido en su primer viaje apostólico, en lo que conocemos como el primer gran concilio de la Iglesia, que es el Concilio de Jerusalén, donde se debate acerca de si los extranjeros debían o no circuncidarse. Al final ya sabéis que la decisión fue que no, aunque de algún modo hay unas estipulaciones para que los gentiles se cuidaran de ciertas prácticas que podían en algún determinado momento ser demasiado sensibles para las tradiciones, ¿no?, hebreas, ¿no? Queda claro, ¿no? Pues después de esa decisión, pues vuelven Pablo y Bernabé a Antioquía de Siria, y luego pues emprenden el segundo viaje apostólico, que desafortunadamente les va a llevar a dividir, ¿no?, sus caminos. No van a estar de acuerdo, especialmente porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Juan Marcos se había bajado del barco, ¿no?, de ese primer viaje apostólico cuando llegaron a Asia Menor, y Pablo decía que él no estaba de acuerdo en que fuese. Al final este desacuerdo produjo como efecto que Pablo se fuera a Asia Menor y Bernabé a Chipre, que es donde va a terminar de desarrollar su misión apostólica. Y ya está. Esa es toda la historia que nosotros conocemos, ¿no?, acerca de la figura de San Bernabé. Gran, de algún modo, pues evidentemente podríamos decir que es de los grandes, digamos, de las grandes columnas en las que se sostiene la fe apostólica, la fe de la Iglesia primitiva, ¿no?, de aquellos que en algún momento, ¿no?, pues recibieron pues esta gracia tan especial, muchos de ellos testigos auténticos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que a su vez de alguna manera, ¿no?, ofrecieron su vida, recibieron la gracia del Espíritu Santo para acompañar al pueblo de Dios en este proceso de crecimiento y de maduración, para poder aceptar esa gran novedad que implicaba abrirle el corazón a Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como apóstol, hoy lo recordamos, y hoy pedimos especialmente, ¿no?, así como lo hacemos cada vez que celebramos, ¿no?, cualquier festividad o cualquier memoria de estos grandes personajes, ¿no?, que acompañan de algún modo la predicación de San Pablo, porque de alguna manera no son grandes evangelizadores, ¿no?, pues que intercedan por nosotros y nos ayuden a comprender que también nosotros debemos sumarnos a esa tarea, anunciando y predicando de palabra y de obra lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y es un poco lo que podemos recoger, porque de Bernabé pues no podríamos decir mucho más. Y ojalá que se pueda decir eso de nosotros también, ¿no? Esta persona es buena y está llena de Espíritu Santo y de fe. ¿Qué implica eso? La bondad es un fruto del Espíritu Santo, lo hemos meditado, ¿no? ¿Qué significa tener bondad? Una persona. Tener bondad significa procurar siempre el bien, ante cualquier situación, ¿de acuerdo? De tal forma que no respondamos ante las provocaciones o ante aquellas situaciones que nos ponen a prueba deseando el mal. ¿Me explico? A veces se nos olvida, ¿no? Y entramos de alguna manera en una dinámica donde somos capaces de pensar lo peor, ¿no?, de generar malos pensamientos, y al prójimo no se le debe otra cosa más que amor. En eso consiste fundamentalmente la bondad, que de alguna manera de nosotros lo único que de algún modo esperemos para los demás sea su bien, siempre. ¿Queda claro? Sí.
A veces no es tan claro, pero eso. Entonces, ojalá que podamos decir que somos personas buenas, buscamos el bien de los demás. Lleno de Espíritu Santo. Claro, eso implica estar en estado de gracia, de apertura, pues evidentemente al don de Dios, luchar continuamente frente al pecado, frente a las seducciones del mal, para que no dominen nosotros y para que se manifieste el don de la gracia en nuestro corazón. Que realmente tengamos la sensación de que somos morada de Dios por el Espíritu. Todo lo que nos ayuda a contribuir a que esa gracia permanezca y se acreciente en nosotros, dígase la oración, los sacramentos, me explico, todo, la palabra de Dios, todo lo que contribuye a que el estado de gracia, ¿no?, se fortalezca en nosotros, pues nos ayuda de algún modo a estar en sintonía con el Espíritu Santo. Entonces es lo que tenemos que procurar, que estos varones apostólicos muy probablemente cuidaban mucho, ¿no?, digámoslo así, esta relación íntima con Dios, esta apertura a la gracia de los sacramentos, ¿me entendéis? Pues es lo que se nos pide a nosotros, para que se diga también que estamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿De acuerdo? Llenos del Espíritu Santo. Y de fe, entendida aquí no como algo teologal, sino como fruto. ¿Me explico? ¿Fe en qué se traduce? En confianza. ¿De acuerdo? Confianza en Dios, en sus planes, en sus designios, en que todo cuanto viene a nosotros, todo de alguna manera viene dado por Dios. Entonces, somos, ¿qué tal en nuestra comparación con Bernabé? Vamos ahí. Un poco corto. Ahí. Pues vamos a pedir esa gracia especial para que el Señor nos ayude, ¿no? Pedimos la intercesión especialmente de este santo por todas y cada una de nuestras necesidades y especialmente para ser conscientes de nuestra misión apostólica, porque también somos nosotros profetas de la nueva alianza, también estamos llamados a proclamar de palabra y de obra el Evangelio de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Esa no es una tarea de los curas solamente, que lo sepáis, de las monjas o de los misioneros, ¿no? Todos estamos llamados en la Iglesia a ser profetas, a anunciar y proclamar, ¿no?, la palabra de Dios, a hacer vida al Evangelio y todo lo que hemos recibido, ofrecerlo gratuitamente, evidentemente, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa es la parte que nos corresponde de la meditación de la historia de Bernabé, ¿de acuerdo? Y el Evangelio nos sitúa dentro de la continuidad del discurso de la montaña, ¿de acuerdo? Eso que dice el Señor es muy importante. ¿Creéis que he venido a abolir la ley? Fijaos que eso es lo que pensaban en tiempos de Bernabé y Pablo, ¿no? Que querían de alguna manera derogar los principios de la ley, ¿no? El Señor dice claramente, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud. Y, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo cual quiere decir que mis preceptos tienen una característica que de alguna manera ayer meditábamos nosotros. ¿Cuál era esa característica? La inmutabilidad. Ah, es cierto. Es esto de lo inmutable, que de alguna manera los proyectos de Dios subsisten, con lo cual significa que la ley, los mandamientos que en algún momento, ¿no?, fueron revelados al pueblo de Dios a través, ¿no?, de la antigua alianza, siguen teniendo validez para nosotros. Por eso siguen teniendo para nosotros siguen siendo referencia cuando tenemos que preparar, por ejemplo, una confesión. Una persona podría preparar una confesión a través de los mandamientos de la ley de Dios, tal como lo sugiere, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? ¿De acuerdo? Así que siguen siendo referencia para nosotros. Entonces, que no penséis que de alguna manera yo he venido a abolir la ley. He venido a darle plenitud. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa eso de darle plenitud a la ley en sí? La ley tiene una misión fundamental, ayudar a que el hombre entre en comunión con Dios, que se purifique fundamentalmente de su pecado, ¿de acuerdo? Pero la ley se convirtió en una carga para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran incapaces de cumplirla por sí mismos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que era fuente de vida y salvación se convierte en un momento en una carga para el pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Entonces, dar plenitud significa darle consistencia, darle sentido y de alguna manera permitir que esa ley pueda grabarse en el corazón del hombre, que es lo que de alguna manera vamos ahora a continuación a escuchar en el discurso de la montaña. ¿Habéis oído que se dijo? ¿Habéis entendido, ¿no?, que la aplicación de la ley traía consigo este presupuesto? Pues yo os invito a que lo entendáis de esta manera. ¿Hacia dónde va? Hacia el corazón. No se queda en lo formal, ¿de acuerdo? No se queda en lo formal. Seríamos veterotestamentarios si de algún modo consideramos la ley como algo normativo,
externo a nosotros que de algún modo nos lleva fundamentalmente a cumplir leyes, lo cual siempre nos da la tentación de no cumplirlas, evidentemente, porque nuestra libertad muchas veces se resiste ante eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si eso fuese así, nosotros tendríamos como una especie de religión de libro y de preceptos, y de alguna manera simplemente se nos juzgaría por cumplir o no cumplir, ¿de acuerdo? Lo cual nos llevaría, desafortunadamente, como al pueblo judío de su tiempo y especialmente a los fariseos, a convertir la experiencia de fe en una fachada, ¿no? En un cumplimiento formal de normas, cuando muchas veces el corazón está completamente lejos de Dios. ¿Queremos eso? No. No, en lo absoluto, ¿de acuerdo? Porque eso es una esclavitud, ¿de acuerdo? Entonces, Cristo trae consigo, pues evidentemente, pues una novedad. Hace que en algún momento entendamos cuál es el sentido profundo que de alguna manera está presente en la ley. ¿Cuál es ese sentido profundo? El amor. ¿De acuerdo? La ley ya está escrita en el corazón del hombre. ¿De acuerdo? Por eso hay una ley natural en la cual nos apoyamos, que es la que de algún modo define los mandamientos, pero necesitamos sostenerla a través de la ley nueva. La que de alguna manera le da sentido a los 10 mandamientos, y es el doble mandamiento del amor: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y con todo el ser, y al prójimo como a ti mismo. Eso resume la ley entera y los profetas. Lo cual quiere decir que honrar a padre y madre, no matarás, bueno, digamos, todos los mandamientos de la ley de Dios se resumen fundamentalmente en eso: ama y cumplirás de alguna manera. Pero claro, para amar necesitamos tener el corazón transformado, porque no depende de nosotros, depende evidentemente de la gracia. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? A través de algún modo de su misterio pascual y a través del fruto de la gracia, a través del Espíritu Santo, viene de alguna manera a ayudarnos a cumplir lo que por nosotros mismos somos incapaces. Entonces, ¿qué produce la gracia? Una liberación que hace que en algún momento la ley no se convierta en esclavitud, sino que de algún modo podamos en algún momento realmente complacer y agradar a nuestro Padre del cielo. ¿De acuerdo? Es el movimiento que produce la gracia, ¿no? Nos enseña a agradarle y a cumplir sus preceptos. O sea, por eso la tarea del Espíritu Santo es tan fundamental, ¿no? Tan fundamental. Entonces, eso quiere decir que de algún modo, ¿no? Pues no se pierde nada, ¿no? De lo que en algún momento el Señor reveló a través, ¿no? De la constitución de la antigua alianza, sino que simplemente lo que se hace es encontrarle el sentido profundo que tiene, de tal forma que entendamos que no es que sea una norma en sí externa, sino que es una norma que está inserta en lo profundo del corazón, y que cuando tú obras conforme a ello se producen buenos frutos a nuestro alrededor. Así de claro. Es verdad. ¿Y quién hace posible que eso se mueva desde dentro? Por el Espíritu Santo. El que es dinámico, ¿de acuerdo? El que la palabra de Dios llama dinamis, ¿no? El paráclito, el Espíritu, es el que viene en auxilio de nuestra debilidad para que nosotros podamos en algún momento llevar a cabo lo que por nuestras propias fuerzas no podemos. ¿De acuerdo? Así que bueno, el Señor termina este Evangelio afirmando que el que de alguna manera enseñe, o sea, el que no enseñe estos preceptos, ¿no? Digamos, el que de alguna manera se cargue, ¿no?, alguno de estos preceptos, será menos importante en el reino de los cielos, y el que los transmita, el que los pueda de alguna manera, ¿no?, pues enseñar en su plenitud, en su alcance, pues de alguna manera alcanzará, ¿no?, pues será grande en el reino de los cielos. Hablando específicamente, pues, de esa fidelidad, de esa constancia y esa perseverancia necesaria para seguir los planes de Dios. ¿De quién depende esa perseverancia? Que ayer llamábamos de nosotros. Longanimidad, ¿no? ¿De quién depende? De la gracia. Depende del Espíritu. Es un fruto para poder perseverar en el empeño de hacer lo que es conforme a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cómo hago para cumplir la ley? Amar a Dios y Dice San Agustín: ama y lo que quieras, hazlo. ¿De acuerdo? Ama y lo que quieras, hazlo. Es decir, si amas, complacerás, ¿no?, al Señor tu Dios. Pero entender el amor aquí es entenderlo según la lógica de Dios, ¿no? Y ya sabéis que el amor es algo que recibimos, que nos es dado y que nosotros de alguna manera luego lo reproducimos, ¿no?, en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que habita y nos impulsa a realizar acciones que de algún modo alcancen la complacencia de nuestro Padre del cielo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que pedir la gracia.
Y abrimos. Hay que saberse los mandamientos, primero que todo, ¿no? Bueno, ya estamos liados. Hay que saberse los mandamientos, lo primero, fundamental para todo cristiano. Hay que recordar los 10 mandamientos de la ley de Dios porque, repito, son fundamento de la ley natural, lo que está grabado en el corazón. Pero hay que cumplir estos 10 mandamientos asociándolos en su esencia al doble mandamiento del amor. ¿De acuerdo? Sí. Que es donde encuentra su fundamento, el por qué esos absolutos morales definen lo que es conforme a Dios, porque de alguna manera nos enseñan a amar, ¿vale? Son muestra de que realmente entendemos lo que significa el amor, y si hay amor hay respeto, ¿no? Y consideración entre padres e hijos. Si hay amor, de algún modo reconocemos la dignidad de toda persona y ni se nos ocurriría de algún modo atentar contra la vida de cualquier persona, ¿de acuerdo? Ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, como siempre, ¿de acuerdo? Si amamos de verdad, no instrumentalizamos a las personas para satisfacer nuestras necesidades egoístas, ¿no? Como lo hace la impureza, ¿me explico? Si amamos de verdad, somos honestos los unos con los otros. Si amamos de verdad, respetamos de algún modo en justicia lo que le corresponde a cada prójimo. No codiciamos sus bienes, no deseamos la mujer del prójimo ni el hombre de la prójima, evidentemente, ¿no? Pues se ha dicho, ¿no? Queda claro, porque al final es el amor lo que permite que en algún momento yo entienda el significado, ¿no?, real de estas palabras para que lo viva desde dentro, desde lo profundo del corazón. De lo contrario, lo podríamos hacer formalmente y terminaríamos viviendo, ¿no?, de una manera muchas veces hipócrita y falsa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a pedirle especialmente esa gracia al Señor para que atendamos, ¿no?, fundamentalmente a esta palabra, ¿no?, que nos invita de algún modo a coger la gracia para ser perseverantes en el cumplimiento de sus mandatos, ¿vale? Así que ánimo, continuamos la celebración de la Eucaristía, le pedimos a San Bernabé que interceda por nosotros. Que así sea. Bueno, rezamos por la iglesia de Chipre, ¿no?, que lo tiene por patrono, ¿de acuerdo? En Chipre hoy es fiesta, evidentemente, ¿no? Pues pidamos especialmente por nuestros hermanos de esta isla y que de algún modo pues el Señor pues siga de alguna manera, ¿no?, a través de la intercesión de este santo, pues procurando el crecimiento y la maduración de la fe de estos pueblos que recibieron tan temprano, ¿no?, el anuncio del Evangelio. Imagínate cuántos años tiene la iglesia de Chipre. Todos los años que tiene. Todos los años, ¿no?, que podríamos decir, pues vamos a pedir especialmente, ¿no?, por la iglesia en aquellos lugares donde en algún momento se asentó, ¿no?, a través de la predicación de estos grandes apóstoles el mensaje del Evangelio de Cristo. Que así sea.